Y ya está Michelle Delerve listo para conversar con nosotros, experta en comunicación de riesgo y gestión de desastres. ¿Cómo estás, Michelle? No te veíamos hace tanto tiempo. Así es. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Y con muchas ganas de conversar contigo. Lo hablábamos ayer, después de esto que, claro, en nuestra pauta, ¿no es cierto? Ya superamos el 1.000.000 de contagios el pasado 1 de abril, ¿verdad? Así Los pacientes hospitalizados en UCI también volvieron a subir y ya suman 2.884. Michelle, estas cifras podrían hacernos hablar de una catástrofe sanitaria. Sí, claramente. Y a ver, partamos por algo muy simple. Nadie está obligado a lo imposible. Pero dentro de eso y los resultados que estamos teniendo, la verdad es que es cosa de comparar. Yo he escuchado mucho durante todo este año, es que nadie podía estar preparado para esto. Es que es cosa de mirar el mundo, en todos lados es una catástrofe. Obviamente, la muerte de una persona es una catástrofe. Claro. El tema es cómo abordamos efectivamente esto para mitigar el daño, es decir, para que en un contexto donde sabemos que probablemente el 100% de las personas no va a sobrevivir, ya sea por comorbilidades, etcétera, ¿cómo logramos que en definitiva esto lleve a que haya el menor daño posible? Mira, quiero hacer una comparación con el cinturón de seguridad. La verdad es que cuando se usa el cinturón de seguridad, lo que hacemos es disminuir significativamente las posibilidades de un daño mayor frente a un choque. Bueno, ¿cuál es el cinturón de seguridad que hemos utilizado aquí? La verdad es que ha sido uno que se llama administración del contagio. Por lo tanto, lo que estamos viviendo hoy día es consecuencia de la estrategia que se ha usado, y eso se llama administrar el contagio. Y eso implica que las personas se vayan contagiando, no las personas, la población se vaya contagiando a un ritmo tal que teóricamente, porque el papel lo aguanta todo, claro, teóricamente no colapse la red asistencial. Y eso es muy importante explicarlo, porque en definitiva no es fruto de la casualidad el hecho de que tengamos una cantidad de casos tan alta, y es porque la estrategia que se asumió no busca llevar los casos a cero. Claro. Y ahí uno puede entrar a discutir entonces si hay una estrategia adecuada, hay una estrategia alternativa o no. Pero todo tiene que ver con eso, la comunicación de riesgo que se ha llevado a cabo, las medidas que se toman. Les quiero poner un solo ejemplo. Cerramos la posibilidad de irse o de viajar por vehículo a regiones. Claro. Si tú quieres cortar la cadena de contagio, esa decisión tiene que ser anunciada hoy día e implementada mañana en la mañana. Si yo quiero y mi estrategia es de contagio progresivo, yo la anuncio hoy día y la implemento en 4 días más. Es decir, dejo una ventana para que esa medida de una u otra manera no sea tan rígida y no genere el impacto tan fuerte en lo económico, pero que tiene una implicancia también en lo que es el contagio, porque sabemos lo que pasa. Si yo te aviso que voy a cerrar en 4 días más, entonces en 3 días más muchos agarran el auto y parten. Pero y es lo que ha pasado para esta Semana Santa también. O sea, 4 días y se llenan los supermercados, 4 días y viajan para afuera de Santiago los que están acá o en su segunda vivienda, 4 días y piden los delivery, todos los delivery para estar llenitos de cosas. O sea, 4 días y el empresario ya cambió cuál era tu función para que quede como función esencial. Hago todos los cambios que necesito. Claro. Pero además tiene que ver incluso con la comunicación de riesgo, porque además, ¿qué es lo que ocurre? Quiero ponerte ejemplo de otros países del mundo también. Por ejemplo, yo recuerdo, aquellos que puedan buscar, la primera declaración que hizo la primera ministra de Nueva Zelanda. Ella señala, mañana vamos a cerrar, esto fue el año pasado, viene el lockdown, ¿cómo se llama? Y lo que sí yo les puedo señalar a ustedes es que la farmacia, los supermercados, la tienda de barrio, la tienda de alimentación
va a seguir abierta hoy día, mañana, pasado, el día siguiente. O sea, es decir, siempre te dio la seguridad desde el punto de vista comunicacional de que tú no tenías que salir a abastecerte mañana como una locura porque se iba a cerrar todo. Cuando yo desde el punto de vista comunicacional digo, voy a endurecer las medidas y aquí vamos a cerrar y tenemos que encuarentenarnos, yo inmediatamente le estoy incorporando ansiedad al sistema, a la comunidad, e incluso te estoy dando a entender de que aquí te vas a tener que quedar encerrado, como si fuera un arresto domiciliario. Entonces también nosotros debemos comprender que hay una frase que nosotros usamos mucho, pero que no comprendemos necesariamente el contenido, la ocupamos como una cuña que repetimos una y otra vez, pero el lenguaje construye realidad. Sí. Y por lo tanto, cuando nosotros metemos esa presión al sistema, metemos esa presión a la comunidad, la respuesta que vamos a tener de la comunidad es ansiosa. Y esa ansiedad implica lo que hemos visto, ir a los supermercados, la fila, etcétera. Porque si tú le explicaras bien a la comunidad que el local de barrio o el supermercado no va a cerrar, la verdad es que me da lo mismo ir hoy día, mañana, pasado o en 3 días. Ahora, ¿cómo explicarle a la comunidad lo importante que es, por ejemplo, decir realmente cuáles son todos tus contactos estrechos? O, no sé, no salir o no permitir. Es que no hay ninguna manera, en realidad, cuando lo planteo ya me lo contesto yo misma. Porque ¿cómo le plantea a un trabajador, a su empleador, en un momento en que nadie quiere perder su trabajo, ¿no es cierto?, que no le pueden cambiar su función? ¿Cómo lo hacen? No escribía recién una persona, mi mamá es trabajadora de casa particular, le cambiaron la función a secretaria, no sé qué, para que pueda ir igual. ¿Cómo lo explicamos eso a la gente de una buena manera, para que no sucedan estas cosas? Aquí estamos viendo lo que pasó en el terminal pesquero, aunque hay que decir que decían que la fila se había provocado porque adentro estaban respetando la norma con apenas 60 personas. Sí, pero la gente iba igual, o sea... Sí, claro. Y eso fue en Semana Santa, una cosa... Hay que comer pescado en Semana Santa, ¿por qué no comiste poroto o tallarines? O sea, no, sí, da lo mismo, absurdo eso es un existe. absurdo. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo comunicamos bien eso desde la comunicación de riesgo, Michelle? Mira, es sumamente complejo desde el momento en que lo que comentábamos en un principio. Nosotros podríamos hablar muchas cosas respecto de cómo hacerlo, pero esto es como un motor de un auto. Cada pieza tiene que ir ensamblada adecuadamente una a otra. Por lo tanto, nosotros podemos comunicar el quédate en casa, o podemos comunicar el dile esto a tu empleador, pero cuando la estrategia en general, las otras piezas de este motor, van en el sentido del contagio progresivo o de la administración del contagio, es sumamente complejo, porque esto implica, entre otras cosas, que nosotros tendríamos que decirle a las personas de a conocer sus contactos estrechos, obviamente que es algo que tiene que hacer desde un punto de vista ético, pero también hay una labor de la autoridad que tiene que entregar las condiciones para que eso realmente sea un incentivo que tenga un resultado concreto y efectivo, es decir, seguridad social, es decir, protección social. En definitiva, que esa persona no tenga que estar haciendo competir, lo digo, y el riesgo de perder el trabajo. Lo digo y voy a tener o no voy a tener licencia. Lo digo, cuando me vaya en cuarentena, voy a tener o no voy a tener la posibilidad de, por ejemplo, en el caso del empleo informal, de tener algún tipo de recurso al cual yo pueda acceder durante esos 20 días, en el caso de que yo lo curse de manera normal. Claro. y de manera asintomática, por decirte. Pero si eso se agrava, estamos hablando de meses. Entonces, es muy complejo, porque lo que hoy día nosotros estamos viendo es un resultado, y empezar a parchar sobre el resultado es súper difícil. Entonces, lo que nosotros podríamos decir es que aquí hay un tema que tenemos que apelar a la conciencia, al aspecto ético y a la corresponsabilidad social, en términos no de sanción, sino que más bien del sentido comunitario que debemos tener. Y ese sentido
es tener que informar a los contactos estrechos en un ámbito laboral, por ejemplo, o en un ámbito social desde el punto de vista de los amigos o de los conocidos, si yo estuve en algún contacto con ellos, y tener además la lista, llamar por teléfono, avisar. Mira, te quiero poner un solo ejemplo. Yo vivo en un edificio donde hace un par de días atrás, unos 3 o 4 días atrás, nos llegó por email, desde la misma vecina, nos llega y nos dice, salí positivo. Yeah. Pero se ha construido en esta comunidad un ambiente en el cual no se te estigmatiza. Entonces los mails de respuesta inmediatos fueron, bueno, ¿cómo te ayudamos? ¿Te fijáis? Hay que sacarla a pasear el perro. Si requiere claro. Alimento, requiere algún tipo de delivery. Claro. Exacto. Te voy a poner un ejemplo. Ella tiene una silla puesta al lado de la puerta, donde mientras todos tenemos que ir al primer piso a buscar el delivery, obviamente a ella su delivery se le va a dejar en la puerta de su departamento. Pero ahí hay un tema comunitario que es fundamental que lo vayamos construyendo, porque la verdad es que lamentablemente la forma en que se está manejando la pandemia nos ha llevado y nos está llevando a tener siempre una cantidad de casos muy, muy grande. Estoy súper de acuerdo, y además hay una sanción social enorme. Eso no sucede en la mayoría de las comunidades, hay que decirlo. No. De todo lo contrario, a mí cuando yo estuve con COVID me escribió mucha gente contándome este tipo de cosas al revés, que los cuestionaban, nadie se ofreció a pasearle el perro, cómo lo hacían para que llegara el delivery a su puerta. Iba 1 millón de contagiados reconocidos por el gobierno, que deben ser 2 o 3. Porque claramente es más, entonces 1 millón detectados, entonces debe ser el triple, debe ser por lo menos el triple. Entonces si es 1 millón, mal mirado, ¿qué? Si ya son 3 millones de chilenos, van a ser más. Lo digo, pero por algo la gente lo oculta. Es absurdo. Es porque finalmente sus trabajadores, sus empleadores no son muy amables, no los dejan. Imagínate que el gobierno quería que la gente siguiera haciendo teletrabajo cuando estaba con COVID. Sí, eso fue no olvidemos el decreto de la Paula, no olvidarlo, de la subsecretaria. Claro, ahí deberían haberla sacado. Bueno, en YouTube María Saki dice: el comercio de proximidad no debería cerrar, eso permite hacer frente al consumo de urgencia. Víctor Flores dice: ¿será lo mismo cerrar los aeropuertos que cerrar fronteras? Bueno, eso por imágenes que se vieron este fin de semana. Podríamos preguntarle a Michelle esa pregunta después. Un par de aviones que salían a Europa. Y en Facebook Paula Romero dice: hay mucha gente que pide no ser informada como contacto estrecho y prefiere tomarse vacaciones antes de tomarse licencia por no perder su pega. También es muy real, o sea, las vacaciones se las piden para no tener que pedir licencia porque tienen COVID, porque si no tienen esto, que además uno nunca sabe, porque puedes que tú dejes de contagiar, pero el COVID te deja secuelas muy largas en muchas ocasiones. Claro. Por lo menos un mes y medio. ¿Se acuerdan que a mí me costaba mucho concentrarme? Lo leí, es uno de los efectos posteriores del COVID muy habituales. Es buena esta pregunta. El COVID largo, como lo llaman. Exactamente. Voy a hacerle, voy al tiro con Hassan, pero antes, ¿es lo mismo cerrar los aeropuertos que cerrar fronteras? Preguntan, porque todos nos quedamos un poco pasmados cuando dijeron que iban a cerrar las fronteras, pero no el aeropuerto, si por ahí entraron las variantes nuevas, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Claramente, si tú quieres cortar la cadena de contagio, es decir, llevar los contagios a cero o lo más cercano a cero, tú tienes que hacer un cierre que sea efectivo. Y cuando entramos entonces a que nos damos cuenta y sale esta cosa tan extraña, ¿no? de cerrar las fronteras pero no cerrar el aeropuerto desde el punto de vista del ingreso internacional, la verdad es que es la mejor señal de que estamos frente a una estrategia que busca el contagio progresivo, cosa que además no estamos infiriendo nada. Esto es lo que se dijo desde un principio, y si uno busca yo le pido a quienes nos están viendo, busquen COVID Chile, contagio progresivo, administración del contagio, van a encontrar un montón de notas de prensa de abril del año pasado y de marzo del año pasado, donde había amplia difusión de eso. Y por lo tanto, ahí esa es la diferencia que tenemos que hacer. Ahora, ojo que también hay un tema de que no solamente es se debería cerrar el aeropuerto desde el punto de vista de salida y llegada de personas, sino que también deberíamos pensar en todas estas medidas de movilidad interna. Por ejemplo, el cierre de los vuelos internos,
el cierre de la frontera regional para evitar que autos entren o salgan de aquellas zonas más potencialmente exportadoras de casos, y dejando solamente la logística, es decir, la carga, los camiones, la carga aérea. Esa es una medida que tiene un bajo impacto social, bajo impacto económico, pero que al menos te limita muy fuerte la movilidad interna y no nos olvidemos que somos un país tan concentrado y centralizado que región metropolitana tiene la capacidad de hacer colapsar la red asistencial en todo el país por sí misma, y por lo tanto se transforma finalmente en el principal exportador de casos cuando tenemos muchos casos en la región metropolitana. Lo que pasa es que igual los vuelos nacionales implican una cuestión económica para la TAM. Y pues sí es cierto, sí, eso es al final del día. Obvio. O sea, todo lo que mueve los aeropuertos en materia económica, ya sea los vuelos mismos y toda la administración del aeropuerto, toda la venta de cosas, etcétera, es lo que no quieren. Si acá el dilema entre la economía y la salud es innegable. 2 palabras, innegable. Así es. ¿Hassan? Sí, es curioso pensar que efectivamente tengamos un presidente que está viendo sus negocios personales como más importante que gobernar bien el país, pero ahí hay hay otra interpretación de todo eso. Michelle empezó el análisis diciendo que nadie puede pedir lo imposible, ¿no es cierto? Y en eso entonces, claro, todo el mundo está enfrentando esta pandemia y todos están con crisis sanitaria enorme, ¿ya? Algunos peores que otros, y entonces uno puede decir, bueno, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos bajo el expresidente Trump, donde desde la presidencia se estaba compartiendo el COVID negacionismo, ¿no? Cuando se politizó algo tan simple como usar una mascarilla, evidentemente eso es algo más allá de las circunstancias de mala suerte, digamos, de estar enfrentando una pandemia. Ellos están añadiendo por incompetencia un problema mayor. Y eso lo vimos también, o lo estamos viendo con Bolsonaro en Brasil, donde tenemos un presidente que al final, con fe y alevosía, como dicen los abogados, ¿cierto? Acá hay una mala intencionalidad de simplemente ir compartiendo desinformación. Entonces podemos decir que, claro, esos son casos donde uno podría pedir a esos presidentes hacer mejor. Pero si uno va, por ejemplo, a Europa, ¿ya? Y Europa, al principio de la pandemia, sí usó una comunicación de riesgo muy fuerte, que Alemania tuvo éxito con extinguir los casos con cuarentenas más o menos duras al principio. Pero después empieza una reacción social en contra. Han habido enormes protestas contra cuarentenas, en Holanda, por supuesto, pero también en Alemania, también en Francia, y entonces, como uno piensa, hay un tema casi cultural con las democracias occidentales versus los países asiáticos que tienen experiencia en varias pandemias. Porque al final ellos aceptan las instrucciones de sus gobiernos autoritarios, semiautoritarios y democráticos, pero todos aceptan. Al final hay que quedarse en la casa y las personas lo aceptan. En el caso de los países occidentales hay como un deseo para la libertad, parece mucho más alto, y eso genera como más protestas y más como reacción frente a las medidas. Entonces, si uno analiza cómo reacciona un gobernante frente a eso, porque ese gobernante ve la necesidad sanitaria de ir cerrando los negocios y la movilidad dentro de las ciudades para frenar los contagios, pero al mismo tiempo una reacción no solo de parte de los grandes empresarios, también de la población, de no querer estar encerrados. Y ahí hay como una especie de balance que tiene que hacer todo gobernante siempre. O sea, siempre uno está tratando de hacer el balance entre cuál exigencia o cuál urgencia es más importante que otro. Y lo que tenemos con Piñera, una persona especuladora que hizo entonces una apuesta que fracasó al final, que era como yo quiero responder, sobre todo los empresarios, a no encerrar a la gente, confiando que esa cuestión de la vacuna va a funcionar para no dejar la escoba, y esa apuesta que él hizo fracasó. Pero yo leí el fin de semana algo bastante similar sobre el análisis de Emmanuel Macron en Francia, que al final hizo exactamente lo mismo. En algún momento todas las autoridades sanitarias le estaban diciendo hay que cerrar, y él tomó la decisión muy democrática de cierta forma, de decir, no, yo voy a valorar más las presiones sociales y las presiones económicas por sobre los consejos sanitarios. Y hay una cuestión ahí de
al final que también Francia perdió producto de esa apuesta que hizo Macron. Entonces tenemos un problema ahí donde uno puede realmente hablar de una estrategia de COVID-0, porque hay muy pocos países que han aplicado eso. En realidad lo que han tratado de hacer es lo que buscan es bajos niveles de COVID, no es reducir al cero, porque ellos ven el costo de eso en términos sociales demasiado alto, como en términos de la reacción de la gente. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Sí, mira, yo creo que es súper importante. En definitiva cuando yo hablo de una estrategia de COVID-0, que un poco es en definitiva el ideal, ¿no? O sea, es una forma de decir, siempre lo que vamos a buscar es tener la menor cantidad de casos posible. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros nunca bajamos, creo que un par de días llegamos a 900 casos diarios, pero el resto siempre estuvimos rondando los 1500. Claro. Cuando se descontroló en Chile la pandemia, se descontroló en la base de los 500 a 600 casos diarios. Es decir, estábamos teniendo bastante más, o sea, nos quedamos de la torre de 100 pisos, no quisimos bajar al piso 1 y nos quedamos en el 50. Entonces, claro, después pegarnos el salto al piso 100 nuevamente, es súper fácil. Te fijas, es muy rápido. Entonces, la estrategia de cortar la cadena de contagio es siempre estar pensando en bajar y bajar y bajar los casos. O sea, no te quedas con un nivel satisfactorio de decir, mira, tenemos 300 casos, entonces nos relajamos totalmente. Ahora, desde el punto de vista económico, es muy interesante esto porque también nos plantea un dilema de no solamente del corto plazo, sino que también del largo plazo. Si tú me preguntas, es probable que en el tiempo nos vayamos a dar cuenta que una estrategia de administración del contagio con medidas laxas salió para el país muchísimo más cara. Sin duda. Primero, porque, a la larga va a ser esa, te fijas, cuando hablamos siempre de las cifras macroeconómicas y todo, en el tiempo nos vamos a dar cuenta que fue el peor. Estoy hablando, por favor, que se entienda solamente desde la perspectiva económica, porque estoy empatizando con aquellos que ponen la variable económica y la hacen competir con la salud. Esta variable implica que nos va a salir más caro, no solamente por las cuarentenas, nos va a salir mucho más caro porque ahí y de hecho les planteo una pregunta. ¿Qué va a pasar con todas aquellas personas que quedaron secueladas y que hasta el momento se puede estimar de que son secuelas no de corto plazo, muchas de mediano y probablemente largo plazo? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿La ISAPRE? Exacto. Claro. Ya no La se están mutual de haciendo, que ya seguridad, no sí, se hacen cargo. No están queriendo pagar esas licencias. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con eso? Porque alguien va a tener que hacerse cargo, y cuando tú tienes una cantidad de personas tal que requiere ese tipo de tratamiento, ¿cierto? O ese tipo de acompañamiento, es inviable de que esto vaya a quedar invisibilizado en la acción individual. Entonces lo que vamos a llevar, y ahí yo creo que Daniel lo tiene incluso más claro que yo, vamos a terminar en una judicialización de la emergencia que también le va a salir muy caro al Estado. Esta es como que al final económicos. es absurdo, claro, toda la razón. Entonces, las consecuencias de esto en el mediano y largo plazo son altísimas. Si nos vamos al tema de la productividad, todas aquellas personas que van a perder capacidad productiva producto de las secuelas. Hay una cantidad de efectos económicos que muchas veces son menos tangibles que la inflación, que el PIB, etcétera. Pero son tangibles desde el punto de vista también del desarrollo. Y siendo así súper concreto, metiéndome solo en la variable económica, que creo que si uno lo tomase así, también es el peor negocio que se puede haber hecho con esta estrategia. Y a diferencia de una estrategia de corte de contagio, que lo que busca es siempre llevar la cantidad de casos a piso, por lo tanto tienen menos personas secueladas y tienen menos personas fallecidas, porque si no te enfermas. Pero además significa que cuando ya estás con un nivel muy bajo, tu posibilidad de apertura es mucho mejor, y por lo tanto viene todo un círculo virtuoso y no un círculo vicioso como el que tenemos ahora,
que, déjame aclarar además, que hoy día lo estamos viviendo intensamente porque se dispararon los casos porque aumentaron en región metropolitana, y eso tiene un alto impacto en las cifras nacionales. Pero la situación crítica de Biobío al sur está desde la segunda semana de junio del año pasado. Claro. Pero acá... O sea, cuando hablamos de Biobío, la Araucanía, incluso Puerto Montt, incluso Magallanes, que recién bajó sus casos hace pocas semanas atrás, la situación crítica de ellos es desde junio pasado. Y cuando tú ves los gráficos es así, no es así, que es lo que pasa a nivel nacional, es una ascendente permanente. Entonces, eso es muy complejo porque también nos impide, nos han impedido la debida reflexión de que debemos cambiar esta estrategia. Pero bueno, ahí lamentablemente no se ha tomado la conciencia necesaria o la voluntad necesaria como para que los diferentes actores relevantes, que no solamente es el gobierno, se pongan de acuerdo para establecer un cambio de estrategia. Totalmente. Como lo hizo Reino Unido. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice sobre, al final, las malas decisiones anteriores del gobierno. Al final lo que deben haber hecho antes fue así una cuarentena muy dura, así para cortar hacia esa cadena de contagios, y de esa manera habría podido salir con más facilidad de las cuarentenas, porque de verdad habría cortado la cadena de los casos. Eso es lo que estamos viendo con las recuperaciones, por ejemplo, en China y otras recuperaciones en países que ahora están pudiendo levantar las cuarentenas, incluso en Nueva Zelanda. Pero no se hizo. Entonces, pensando ahora lo que está pasando, lo que me preocupa, y creo que es un tema de comunicación, es el problema del crecimiento del COVID negacionismo, que es como una segunda pandemia, digamos, una pandemia comunicacional. No es solamente Axel Kaiser, que ahora hay ese grupo de neoliberales que han hecho causa común con los negacionistas de COVID por el costo económico y dicen que las cuarentenas no funcionan. Hay toda una serie de argumentos. Hay una declaración de Barrington que sale de un grupo de epidemiólogos disidentes que van criticando esas medidas y van confundiendo el mensaje así de la necesidad de cuidarse de esa forma más drástica. Entonces yo preguntaba más, ¿cómo se puede enfrentar esa contrarreacción? ¿Cómo se tiene que hacer algún tipo de gestión para enfrentar ese tipo de discurso que yo creo que en parte es responsable por el hecho muy nocivos, que no digamos, está exactamente, claro. Y que cuesta cuando uno tiene hijos jóvenes, por ejemplo, que entiendan este tipo de cosas con discursos negacionistas. Ahí estamos mostrando además la situación actual en América Latina, que es muy fuerte. O sea, como que nos mandó un tuitero, Te Amo Valpo, nos dice: América Latina vuelve a convertirse en el epicentro mundial de la pandemia. La situación es muy grave en Brasil, Paraguay, Chile o Uruguay. Estos son datos de ayer, del 2 de abril, en realidad antes de ayer. El número de contagiados, más de 25 millones, y hay una positividad de más del 4%. El número de fallecidos, 792.694, y 3,9% de positividad. ¿Cómo combatimos el negacionismo? Y realmente eso es lo que está preguntando en el fondo Hassan, ¿no? Michelle, ¿cómo lo combatimos? Y con cifras como esta, que a uno le duelen, porque detrás de cada una de esas personas, cada uno de esos contagiados, cada uno de esos muertos, hay familias enteras, ¿no? Hay un rostro, hay una historia que se trunca, y que finalmente, cuando tenemos una persona fallecida, deja de una u otra manera no solamente de aportar a la sociedad en todos los ámbitos, sino que además tiene que ver con los afectos, con ese elemento tan importante que va generando un daño que era evitable, ¿ya? Por lo tanto, y esto no tiene que ver, porque aquí partamos de que desde el comienzo esto se manejó mal. Desde el momento, por ejemplo, en que esto prácticamente dio a entender de que había una suerte de complacencia o de resignación respecto de que los adultos mayores fallecieran. Claro. Y que todo se enfocaba en los adultos mayores, cuando en realidad siempre se supo que toda la población era susceptible. Entonces hoy día lo que estamos viendo es, entre otras cosas, la consecuencia de un discurso que focalizó
en los adultos mayores, en vez de decir, aquí todos nos podemos enfermar y todos podemos contagiar, y no solamente contagiarnos. Entonces, aquí estamos hablando de que en materia de comunicación, lo relevante es que sea una comunicación simple, de alcance masivo, donde comprendamos que esta emergencia se maneja en la vereda social. Por lo tanto, medicalizar excesivamente el discurso, y cuando me refiero a eso, es poner al virus en el centro. Hoy día, por ejemplo, mira, te voy a hacer la evolución completa prácticamente de la comunicación en este sentido. Cómo se ha puesto primero al virus en el centro, después a las vacunas en el centro, y entonces veíamos la cantidad de cachitos, los colores, qué linda la foto del virus, después veíamos las vacunas, entonces nos metemos en cómo funciona esta vacuna, cuánta protección entrega, y no hablamos de lo principal. Es que más allá de que tengamos vacuna y de la variante que exista, la verdad es que el virus no tiene vida y no se mueve solo, se mueve dentro de nosotros. Por lo tanto, para abordar momentos críticos, lo importante es que nosotros reduzcamos esa movilidad. Pero también tenemos una focalización que tiene que ver muy medicalizada, que tiene que ver con esto de los números, donde terminamos transformando a los seres humanos y a las personas en números y en promedios. Pero eso es catastrófico desde el punto de vista del lenguaje, porque debo decirte que la verdad es que parte importante de los números que se dan todos los días, yo creo que ya a esta altura muy poca gente los entiende. Yo creo que ya a esta altura la gente lo que entiende es que sube o baja. Eso, nada más. Pero el nivel de agotamiento... Esto nos pasa. Entonces, como cualquiera de nosotros. Debería el doctor París, en vez de operaciones matemáticas, claro, en vez de hacer pataleta, debería apelar. ¿De qué manera comunicarse con la gente? Porque lo escuchamos enojado, que lo critican y que este medio no. Concretamente, ¿cómo debería ser su comunicación de la persona que hiciera la vocería? Yo creo que estamos con un problema de gobernanza de la emergencia, y que eso requiere, entre otros elementos, comprender que se debe cambiar la estrategia, porque lo que nosotros vemos comunicacionalmente ya no es. Cuando nosotros tenemos tantos errores, es quizás hablar de error es entrar como a justificar. Cuando estamos hablando de tantos errores, debemos empezar a asumir de que aquí hay una estrategia comunicacional que, independiente de las habilidades comunicacionales de quien hace de vocero, finalmente hay una estrategia. Porque, de hecho, te voy a poner un ejemplo. Si fuesen errores comunicacionales, bueno, uno lo que hace, y no estuviese coherente con la estrategia, uno lo que hace es que incluso antes de cambiar al vocero, uno le pone al lado al vocero una persona que sea capaz de mitigar quizá, o mitigar las debilidades, e incluso fortalecerlo. Pero eso no está pasando. Por lo tanto, creo que aquí es importante asumir esa cuota de realidad. Esta es una estrategia que está diseñada, que está definida, que no quiere cambiarse. Hace unos días atrás veíamos un PowerPoint que circulaba, donde finalmente la evaluación desde el punto de vista de la autoridad, aparentemente de una evaluación de un buen manejo, es positiva, pero también es positiva porque el indicador más relevante no es... Aquí hay un puro indicador, y que es el sufrimiento de las personas, y esos números se traducen en número de personas infectadas y en número de personas fallecidas. Claro, y que no hay que complicarse más. Vivimos en un país donde realmente las cosas son absurdas. O sea, al presidente no se le investiga por no usar mascarilla, las autoridades hacen fiesta los fines de semana, la Academ dice que tiene 38% de aprobación. El manejo de la pandemia, algo que nadie puede creer, francamente, en eso. Y ahora las mujeres, que ayer nosotros lo contamos en la mesa de las que sobran, pero hoy día es trending topic, tú pides por medicamentos a las farmacias por delivery, para no tener que ir a una farmacia, para no tener que hacer una fila, para no tener que tener contacto, y resulta que te están pidiendo receta para los anticonceptivos. Sí, eso no lo entendí. Para los anticonceptivos. No entendí eso. Nadie lo entiende. Dijeron que Nadie era una instrucción. Dijeron que era una instrucción de la Instituto de Salud Pública, del Ministerio de Salud. Pero ¿quién me puede explicar
¿qué sentido tiene que una mujer que lleva, no sé, yo llevo 10 años ocupando las mismas pastillas anticonceptivas? No, es que eso ¿qué hago? ¿Ir al doctor para que me den hay que preguntárselo al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud. Hay que preguntarle si eso es cierto. Pasan cosas tan absurdas como esa que uno se pregunta si quieren que nos contagiemos y terminamos escuchando historias que están en el WhatsApp de nuestra comunidad, Michelle, que tu discurso las ha hecho ir hacia estas historias que son verdaderas. Tengo una amiga y compañera de trabajo de apenas 29 años que hoy está esperando hospitalización ya que no satura lo suficiente. Le hicieron un escáner de tórax y tiene un pulmón colapsado. Totalmente sana y sin problemas. Qué horror todo esto. Acaba de fallecer el abuelo de mi nuera. Cuidémonos todos para no contagiar a nadie. Son historias que son muy dolorosas y que están en el WhatsApp de nuestra comunidad, a quienes les mandamos a todos, por supuesto, a todas, todos, un abrazo de condolencia de parte de nuestro equipo completo, porque sus historias conmueven, son verdaderas, tenemos que entenderlo. Cuesta hacer entender a la gente muy joven que también están en riesgo, que es lo que estaba diciendo Michelle delante, ¿no? O sea, era como que no, es que son los viejitos los que hay que cuidar, los viejitos, y resulta que los jóvenes... Hay más de 80 niños que han muerto. Sí. Hay más de 80 niños que han muerto y además tenemos un gobierno que nos insistía en que volvieran a clases presenciales. Michelle Deler... Mira, sí, perdón, quizás Ale, a quienes nos están escuchando, y sobre todo el tema de la juventud, y que lo mezclamos con la comunicación. ¿Cuánto se ha instalado el tema de la PCR? Y quiero decírtelo porque yo hace una semana atrás, 2 semanas atrás, tuve un familiar y otra persona cercana que, habiendo dado PCR negativo, terminaron ambos hospitalizados. Entonces, pero ¿cómo comunicacionalmente se ha instalado que la PCR es un examen que exactamente, y que además es un examen que confirma y descarta? No es cierto, la PCR confirma, pero no descarta. Por lo tanto, a quienes nos están viendo, importante comprender que si usted tiene una PCR negativa, pero hay síntomas, los síntomas mandan. Y te lo comento por el caso que tú acabas de explicar. Porque de hecho, una de esas personas estaba con una neumonía por COVID, con PCR negativo, tuvo una pequeña dificultad respiratoria, fue al centro asistencial, le hicieron una tomografía de tórax y le apareció, obviamente, las manchitas clásicas que aparecen en la imagen de tórax de una neumonía por COVID. Y debo decirte que no son los únicos casos que he conocido cercanos en términos también de PCR negativo, que han terminado con neumonía detectada por imágenes y no por PCR. Por lo tanto, lo que pasó con los niños con PIMS también al principio, ¿te acuerdas? Que tampoco le salía negativo, pero resulta que los niños sí estaban sufriendo y un joven tuvo que fallecer para que pudiésemos entender que estaba esta posibilidad en los niños, ¿no? Yo creo, Michelle, que estás dando en el clavo sobre lo que deberíamos hacer. Y lo otro, a mí me parece muy, no sé qué te parece a ti, pero después que tuve COVID, y cómo te llaman y hacen la trazabilidad, a mí me fueron incluso a ver a la casa, yo no tengo nada que decir en ese respecto, porque además dije quién eran mis contactos estrechos, etcétera. Pero a esas personas que fueron tu contacto estrecho no le hacen PCR, como si fuera una molestia hacerle un PCR a esas personas. ¿Por qué no lo hacen? No, o sea, yo entiendo que se tienen que quedar igual haciendo cuarentena, me parece bien, pero a los 3, 4, 5 días deberían hacerle una PCR, ¿no? Mira, la verdad es que va a depender mucho de las capacidades. Recordemos que además es lo que nos está pasando con el secuenciamiento genómico para identificar básicamente cierto qué tipo de variante tenemos. Nosotros recordemos que de manera tardía instalamos realmente las capacidades importantes de testeo. La capacidad importante de testeo no estuvo durante la primera ola, fue posterior, y hoy día la identificación genómica, ¿cierto?, tampoco está y no va a estar para el momento crítico. Es decir, no vamos a saber realmente, no vamos a tener una identificación genómica realmente buena para el momento más crítico. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si tú tienes poca capacidad de testeo, probablemente, claro, en ese momento la medida más rápida y más fácil es decir que es en la casa, porque además hay un tema importante hacerte el testeo,
porque en definitiva yo podría, uno, confirmar, o segundo, si tú desarrollas después síntomas, saber e ir viendo de mejor manera cuánto falso negativo me está tirando, por ejemplo, la PCR. Y eso es información que te permite construir inteligencia. Pero, súper de acuerdo. Pero además te voy a poner el otro ejemplo. Gente que ha sido contacto estrecho, que se hace la PCR y dice salí negativa, entonces estoy listo. Porque el discurso que se ha instalado es que si tú te haces una PCR y te sale negativo, claro, estáis listo. Pero no si tú lo informaste, no debería pasar, porque esas personas quedan registradas por el servicio de salud como una persona que no puede salir a la calle. Por tanto, no debería suceder. Bueno, pero bueno, sucede todo en todo caso. No debería. Hay muchas cosas que no deberían pasar. No debería. Ay, Michel Delerve, siempre es un agrado conversar contigo. Muchas gracias. La gente además te manda pura buena onda a través de las redes sociales. Dicen gran invitado, muchas gracias por tenerlo esta mañana. Quisimos además darle un enfoque no médico, sino de comunicación, porque por lo menos desde esta humilde vereda para nosotros es lo que peor se está haciendo en estos momentos. No hemos sabido comunicar el riesgo en el que estamos hoy como país. Muchas gracias, Michel Delerve, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Y comunicar en materia de emergencia implica el derecho a saber. Exacto. Por dura y difícil que sea la realidad, porque eso nos permite a nosotros tomar decisiones acorde a la verdad dura y madura, aunque sea trágica, pero es el derecho a saber que todos tenemos. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo enorme, muchas gracias. Antes de